Pues muchas gracias por la presentación. Vamos a ir tratando de aclarar todo lo que comentaba la doctora en relación a la inflamación. Ella platicaba muchas cosas de la netosis. Ahorita vamos a ver qué es la netosis. Y vamos a ir empezando el tema. Pasamos la que sigue, por favor. Y siempre empezamos con diapositivas de ese tipo porque nosotros no cambiamos el mundo. Pues nosotros ya nos preparamos, todos ustedes están preparados, todos son médicos especialistas, todos tenemos mucha formación, todos tenemos bastante trayectoria y no estamos cambiando al mundo. Porque el mundo va a cambiar por la suma de cambios que hagan todas las personas. Si todos nos juntamos y todos decidimos que la atención de los pacientes con choque hemorrágico cambie, va a cambiar, pero uno solo no lo va a poder hacer. Uno solo no va a poder tener ese impacto. Tiene que ser una suma de todos, al igual que en la medicina. En la medicina todas las intervenciones que nosotros hacemos para que mejore la sobrevida del enfermo va sumando. Una suma, posición, alimentación, etcétera, van sumando. Pero todas las que dejamos de hacer van restando. Porque si nosotros no le ponemos la posición al enfermo, no le damos de comer temprano, no iniciamos su terapia de sustitución en el momento que requiera, eso le va quitando probabilidades de sobrevivir al enfermo y al final tenemos una suma y una resta entre factores que nosotros hacemos para mejorar la vida del enfermo y cosas que dejamos de hacer que aumentan la mortalidad del enfermo. Entonces, así nos comportamos nosotros también. Solamente la educación nos puede dar la posibilidad de darnos cuenta en qué estamos bien, en qué estamos mal y qué debemos de cambiar. Pero si no la tenemos clara, no vamos a poder cambiar todo lo que hacemos. Pasamos la que sigue y después de esto vamos a estar a los 27 años, como ya tengo yo de antigüedad, esperando a ver cuándo nos jubilan, pero la mayoría de ustedes como jóvenes ya ni los van a jubilar, entonces, ¿para qué se estresan? Mejor prepárense para poder cambiar todo. Los conceptos, no tenemos ningún conflicto de interés, todo está centrado en la literatura, todo lo vamos a hablar de ahí y todo lo vamos a intentar poner en el marco clínico. Porque decía la doctora, ¿y ahora cómo le hacemos para que todo lo que dijo del fibrinógeno fuera real o se traslade al área clínica? Bueno, la primera cosa que nosotros tenemos es que el fibrinógeno se sintetizó por primera vez hace 50 años y lo sintetizó un grupo de médicos de Brasil. Llegaron los europeos, le compraron la molécula, se la llevaron y ahora es de Europa. Pero fueron brasileños los que sintetizaron las primeras moléculas para utilizarlas en los escenarios clínicos de fibrinógeno hace un poco más de 50 años. Hay un artículo muy bueno que por ahí van a ver ustedes en revisiones que se llama Más de 50 años del uso de fibrinógeno en escenarios clínicos. Si lo encuentran, ahí van a poder darse cuenta de cómo se desarrolló. Y esa imagen que tienen ahí es una imagen de la coagulación, pero no vista desde la teoría de la cascada, sino desde la teoría celular, porque la teoría celular de la coagulación es la que ahora rige el modelo que nosotros vamos a estar hablando de coagulación. Cuando nosotros hablamos de vía intrínseca ya estamos hablando de un concepto de hace un poco más de 20 años. Ahí en esa teoría celular que ustedes están viendo, vamos a tener que el factor tisular y el factor 7 se unen en la superficie del monocito. Esos dos, esto forma parte de un taller muy grande que desgraciadamente no lo vamos a poder ver aquí por tiempo, pero podíamos ver cómo se unen esas moléculas, el factor 7 con el factor tisular en la superficie y se desencadena esa serie de reacciones en donde se activa el factor 5, el factor 10, y estos transforman a la protrombina en trombina, que es el factor 2 al 2 activado. Y una vez que está la protrombina activada, no quiere decir que ya se va a transformar al fibrinógeno en fibrina, porque esta es la primera parte.
Cuando se forma la trombina, empieza una serie de eventos que desencadenan las siguientes fases de la coagulación. No nos metemos más por obviedad de tiempo, pero cuando pasan esas fases de la coagulación, de hecho hoy en la noche tenemos una plática de eso, que es en línea. Si puedo, se las mando acá con el LFB para que la vean, y ahí sí lo vamos a tocar a detalle. Cuando pasa esto de la fase de iniciación, o cuando estamos en la fase de iniciación, no se desencadena la formación de trombina en explosión ni de fibrinógeno. Esto es solo para mantener la primera fase, porque rápidamente se une esa molécula que ustedes tienen ahí, que es el TFPI o el inhibidor de la vía del factor tisular. Así como inició, así se bloquea de una manera rápida, porque esa la sintetiza el endotelio. Rompe la unión y entonces la coagulación sigue por otra vía diferente, en amplificación y en propagación. Y va a estar mediada principalmente por plaquetas. ¿Y por qué comentamos esto? Pasamos la que sigue. ¿Por qué lo comentamos? Porque eso es lo que tenemos que ver ahorita en 30 minutos. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo te apellidas, doctor? Díaz. ¿Y cómo le vamos a hacer para ver eso en 30 minutos, doctor Díaz? Yo creo que la mejor herramienta es tener las bases previas para poder entenderlo. Exacto. Pero se ve complejo, ¿no? Si te dijeran, dalo eso en 30 minutos, ¿cómo le haríamos? Porque no tenemos señalador, pero es una relación entre esta parte que nosotros tenemos acá, que es la coagulación, con toda esa serie de eventos que se relacionan con la inflamación, pasando por la activación del endotelio. Ahorita vamos a ver a detalle cómo pasan esas cosas, y sí lo quiero decir a detalle, porque sí lo conocemos. Decía la doctora que cuál era el siguiente paso, que había mucho que investigar. No, ya está investigado, incluso ya está propuesta la teoría convergente de la coagulación. Fíjense, todavía no olvidamos la cascada, todavía no dominamos la teoría celular de la coagulación, y ya viene la teoría convergente de la coagulación, que es todavía más compleja de lo que nosotros podemos hablar en coagulación desde el punto de vista de la teoría celular. Y estas se las puse porque así es de complejo todo. ¿Por qué? Y si nosotros nos preguntáramos por qué se muere un paciente séptico, ¿cuál sería la respuesta? Pues quién sabe, porque ahí tenemos todo un mundo de posibilidades por las cuales se muera. Cuando el paciente desarrolla choque séptico, y nosotros drenamos al paciente, le ponemos antimicrobianos, pues no debería de corregirse el problema. Es un apéndice complicada, perforada, la drenamos, ponemos antimicrobianos de amplio espectro, inhiben al crecimiento bacteriano, y entonces el paciente por lógica debería de empezar a mejorar, ¿no? Pero esta serie de reacciones no se detiene aunque nosotros quitemos el insulto inicial. De hecho, están diseñadas para mantenerse, propagarse y aumentarse. Si ustedes, en el momento en el que nosotros producimos especies reactivas del oxígeno, que son los que duran un poquito más de tiempo en actividad, porque su vida media es muy corta, vean ustedes ahí, no sé si se alcance a ver, allá está abajo, pero la vida media del óxido nítrico es de 0.1 a 10 segundos, es decir, donde se produce se inactiva. Y el problema es que nos va a dar mucha producción de sustancias de respuesta secundaria mucho más agresivas, como los peroxinitritos, que oxidan la membrana y la destruyen. Entonces, pero vean las especies reactivas del oxígeno, y ahí entre esas está el radical OH, y el radical OH es el más malo de la película. Si ustedes tienen a un residente malo, el más malo de todos ustedes, en el sentido de maldad, no de malo de estudio, en el del sentido de maldad, es el radical hidroxilo. Ese es el residente más malévolo que hay en tu unidad. ¿Por qué? Porque para inactivarlo tenemos que pasarlo primero a unión con otra molécula de oxígeno, regresarlo a la reacción de Fenton, y después nos va a dar radicales OH con un terminal libre, ¿sí? Y ese radical libre que se forma se vuelve a unir en dos complejos y vuelve a darnos peróxido
de hidrógeno y nuevamente va a destruir a la célula. Entonces vean cómo eso es complejo. Y el óxido nítrico, el problema que tenemos, que cuando nosotros lo vamos a degradar, lo vamos a transformar a radicales OH. Y para que el radical OH se elimine, tendría que transformarse dióxido de nitrógeno. Y una parte del dióxido de nitrógeno se va a transformar otra vez a un radical hidroxilo y la otra se va a eliminar. Entonces vean, cuando nosotros dejamos que el paciente séptico llegue a tener una respuesta inflamatoria, pararla va a ser muy complicado, porque solita va a continuar. Y así está la coagulación. Pasamos la que sigue. Eso es nomás para que vieran las posibilidades que tenemos. Y ahora tenemos esta otra posibilidad. Esta es la teoría convergente de la coagulación. Ya no vemos a la coagulación como un solo fenómeno en el organismo que se dedica a formar coágulo, a controlar el sangrado y ahí paramos, ¿no? Y luego autorregularse, ¿no? Esta ahora involucra muchas estructuras y tenemos una relación, ahí está, entre coagulación, sistema inmune o activación del sistema inmune e inflamación. Y estas van en doble sentido. Si ustedes se dan cuenta, en el círculo central tenemos flechas en el doble sentido. Tanto la coagulación va para la respuesta inflamatoria como para la inflamación mantenida y regresa la coagulación, y así vamos de regreso. Porque este es el motor de la disfunción orgánica múltiple. Ahí, desgraciadamente, nos dieron una presentación anterior porque la modificamos ayer en la noche. Ya ves que estamos emocionados y la modificamos. Pero una de las cosas que veíamos era ¿cuál es la mortalidad de un paciente con choque hemorrágico en la primera hora? 50%. Un paciente politraumatizado que llega a choque hemorrágico, su mortalidad es del 50% en la primera hora. Cuando nosotros pasamos a las primeras 4 horas, su mortalidad es del 30% y vamos viendo cómo se comporta. Pero cuando pasamos de las 4 horas y dentro de la primera semana, su mortalidad se sigue manteniendo en el 20%. ¿Por qué? Porque si nosotros para ese momento ya controlamos el sangrado, ya el paciente tiene pruebas de coagulación aparentemente normales y ya no hay posibilidad de que el paciente falleciera. Y la causa principal de muerte después de los primeros 4 días a 7 días del paciente es la disfunción orgánica múltiple. Y se comporta igualito que el choque séptico sin que el paciente pueda aislarle algún germen. Porque ahí está la respuesta. Y no es una respuesta nada más entre estos 3 grandes componentes. Es una serie de pasos que ahorita vamos a estar viendo. Pasamos la que sigue. Nos gustaría irnos muy lentamente, pero desgraciadamente la vida no nos da todo, como dicen por ahí los jóvenes, ¿no? Todos quisiéramos todo en la vida y una de esas cosas es tiempo. Y nosotros viajamos a Europa en avión porque si no en barco tardaríamos 3 semanas, ¿no? Entonces compramos tiempo. Aquí en la medicina también nosotros debemos de comprar tiempo. A todos lados donde nosotros vayamos, lo más caro del mundo es el tiempo y pagamos por él. ¿Por qué no le damos tiempo al paciente? El paciente también está queriendo comprar tiempo. Cuando nosotros tenemos el diamante de la muerte, ahí como lo estamos viendo en pacientes con trauma, desencadenamos muchos mecanismos de lesión. Uno de ellos es las especies reactivas del oxígeno. De las especies reactivas del oxígeno, pues se juntan con las especies reactivas del nitrógeno, que van a tener los productos finales o algunos de los que estuvimos comentando, pero sus 2 efectos principales, que van a estar hasta acá, son la oxidación de las membranas y la destrucción de las células. Vamos a matar células cuando nosotros activamos esas respuestas. Pero cuando nosotros nos vamos al endotelio, que es ese cuadrito que ya tenemos en blanco, vean lo que está pasando. En la primera imagen nosotros tenemos un endotelio normal, es refractario a la activación de la coagulación, no se puede activar porque predominan los inhibidores. Pero cuando nosotros tenemos ya una lesión, liberamos factores inflamatorios o interleucinas 1A, ¿sí? Interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa 6, 8,
y dañamos ese endotelio, le quitamos la refractariedad al mismo y entonces ahora lo pasamos a hacer un endotelio procoagulante. Cuando lo cambiamos a un endotelio procoagulante, no nada más se va a activar la coagulación, se activa una serie de mecanismos que rompen las uniones estrechas célula-célula. Si ustedes pueden ver, esas uniones que están entre una célula y otra célula se pierden, se rompen, vean cómo se pierden el glicocálix que cubre a la célula, se activan los mecanismos celulares de la inflamación, el neutrófilo se activa, se expresan moléculas de adhesión como las selectinas, ¿no? O la E-selectina, la integrina CD11-BCD18, ¿sí? Y se expresan en la superficie del endotelio, se adhiere el neutrófilo, rueda sobre la superficie de esas vellosidades o de esa célula epitelial y da el fenómeno de rodamiento del neutrófilo, atraviesa entre las uniones célula-célula porque están perdidas esas uniones estrechas y regresa o llega a un sitio en donde no debería de estar el neutrófilo, libera sus contenidos que generalmente son proteasas, elastasa, colagenasa, mieloperoxidasa y destruyen la superficie o la membrana de la célula y la célula muere. Cuando la célula muere, no acaba todo, porque una vez que una célula se destruye, va a liberar contenido interno que va a servir como una proteína molecular asociada a daño. Cuando nosotros hablamos de la sepsis, hay una parte de la bacteria que genera la respuesta inflamatoria. A eso nosotros le llamamos un patrón molecular asociado a patógeno. Ajá. Cada uno lo tiene. Para gram negativos tenemos al lipopolisacárido, especialmente al lípido A. Para los gram positivos tenemos peptidoglicanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas moléculas que son capaces de desencadenar una respuesta inflamatoria inician la respuesta en sepsis. Pero acá se van a morir células en el trauma. No van a iniciar por un patrón molecular asociado a patógeno porque en teoría no hay ninguno ahorita en ese momento. Pero cuando la célula muera o se rompa, sí va a liberar moléculas asociadas a daño o patrones moleculares asociados a daño, que también, pasamos la que sigue, que también son sustancias que pueden desencadenar una respuesta inmune y mantenerla, capaces de llevar a un paciente a disfunción orgánica múltiple como si fuera la sepsis. Si esta la tomamos de este artículo de Cira, pero para que nosotros veamos las uniones estrechas. Fíjense cómo están unidas una célula con otra célula a través de las proteínas de la zónula occludens, las ocludinas, las claudinas, que son proteínas de unión, y las otras que son proteínas adherentes, como la beta-caderina, ¿sí? en sus partes alfa y beta, y vean cómo tenemos unida célula-célula. Estas son las que se lesionan y se rompen cuando nosotros tenemos un problema inflamatorio. Las vamos a separar, ¿sí? Sobre todo estas moléculas JAM que actúan como un zipper con la zónula occludens, que se mueven para mantener estrecha la unión. Cuando las perdemos, se pierde todo eso, se aumenta la permeabilidad y el paciente tiene paso de todas las sustancias, incluyendo células, ¿no? Acá se ven, de este lado se va a ver un poquito más claro cómo están perdidas las uniones, ajá, y al momento de perderse las uniones, todo esto va a pasar hacia ambos lados y eso va a generar respuesta inflamatoria. Ajá, en la coagulación pasamos la que sigue. Desgraciadamente no vamos a poder tener mucho tiempo, pero bueno. En coagulación, inflamación y disfunción orgánica múltiple, esa es la relación. Ajá, tenemos toda esa serie de eventos que se presentan en el enfermo. Desde la pérdida de la función de la barrera hasta la activación del glicocálix, hasta los consumos de factores, coagulación intravascular diseminada, disfunción orgánica múltiple y muerte. Pasamos la que sigue. Y a todo esto nosotros le llamamos la teoría convergente de la coagulación. Si la coagulación era compleja, pasamos la que sigue, pues imagínense ahora que ahora tenemos una teoría convergente. Ahí está la teoría de la cascada clásica, una activación secuencial de factores, se lleva a cabo en el interior del vaso. Ajá. No explica
los fenómenos de coagulación complejos y tampoco considera una relación con la inflamación. El modelo celular ya tiene interacción entre células y entre los factores de coagulación y ya nos da un contexto entre la relación que nosotros tenemos, coagulación-inflamación. Pero el modelo convergente ya es una respuesta integrada inmunohematológica. Y ese es el objetivo que nosotros vamos a tener en el futuro. Tratar de controlar esa serie de eventos inflamatorios que llevan al enfermo a que fallezca de disfunción orgánica múltiple a pesar de que se haya corregido el evento hemorrágico que desencadenó el problema. De hecho, en la otra, que ya no tuvimos la otra diapositiva, yo preguntaba por qué se muere un paciente que tuvo choque hemorrágico, que hicimos todo lo necesario, que le tomamos su tromboelastometría rotacional, que tuvimos reemplazo de fibrinógeno, ¿sí?, que tuvimos ácido tranexámico, que tuvimos varios elementos que el paciente requería, que se controló el problema, pero se muere por estas reacciones que nosotros no teníamos en mente o que todavía no tenemos en mente, pero que están presentes en el enfermo. Mecanismos claves, vean, hay una respuesta inflamatoria inicial mediada por una gran cantidad de sustancias, entre ellas ahí están algunas principales, pero las siguientes son las activaciones celulares, la adnetosis que ustedes escuchaban en la plática anterior, la formación de PLAS, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué son los PLAS, que es otra molécula, el consumo del factor de von Willebrand, ¿sí?, el consumo del Adams 13, todas esas metaloproteínas que sirven para que no haya activación plaquetaria o para que disminuya la activación de las plaquetas y del factor 8 de la coagulación, también están perdidas acá. La activación endotelial con sus elementos, aumento de la permeabilidad, expresión de moléculas de adhesión, ahí tenemos al ICAM 1, a la molécula de adhesión intercelular soluble 1, tenemos también a las familias de las selectinas, sobre todo la E-selectina, porque hay LIP, endotelio, leucocitos y plaquetas, nosotros tomamos la del endotelio, y las integrinas CD11, B, CD18 que se expresan en la superficie de las células endoteliales para no solo activar coagulación, sino activar una serie de mecanismos de respuesta inflamatoria. Todo eso nos lleva a coagulación generalizada, generamos primero mucha trombina. Recuerden que un paciente que entra en trauma o que tiene choque hemorrágico, el primer factor que consume es fibrinógeno, porque nosotros necesitamos formar un trombo para controlar el sangrado. Bajamos concentraciones de fibrinógeno, por eso las guías europeas promueven el uso de fibrinógeno en forma empírica dentro de la primera hora si nosotros tenemos choque hemorrágico. No necesitamos hacer un trombo o hacer un ROTEM, podemos darlo hasta 4 gramos, pero también promueven el uso del ácido tranexámico, si ustedes se dan cuenta, y dice 1 gramo de ácido tranexámico en bolo. ¿Por qué? ¿Por qué damos los dos? Primero, porque el fibrinógeno es el primero que se consume, porque necesitamos tapar la salida de sangre. Y segundo, si nosotros producimos mucha trombina, estamos produciendo mucha trombina necesaria para transformar al fibrinógeno en fibrina, nuestro siguiente componente es la plasmina, porque la plasmina debe de degradar a esa trombina o a esa fibrina que se está formando en grandes cantidades. Entonces, vamos a producir grandes cantidades de plasmina. Y cuando producimos grandes cantidades de plasmina, vamos a tener un problema, porque la plasmina es una molécula que tiene una vida media más larga que la mayoría de los factores y se elimina por el hígado. Pero el paciente con choque tiene disfunción hepática por hipoperfusión. Por lo tanto, la plasmina va a tener una vida media más larga y nuestra plasmina va a estar circulando. Porque hay estudios que reportan que pacientes con choque hemorrágico no deberían de responder a ácido tranexámico. ¿Pero por qué responden a ácido tranexámico? Cuando toman ellos ROTEM, de hecho van a escuchar algunas pláticas que se han llevado de estudios en Monterrey, hacen ROTEM a la mayor parte de la gente y no encuentran cambios sugestivos de fibrinolisis, pero les ponen el ácido tranexámico y funciona. ¿Por qué funciona?
por ese mecanismo. Producen plasmina, la plasmina está recirculando, aunque no entre al paciente a un estado de hiperfibrinolisis, va a responder al ácido tranexámico porque va a disminuir la actividad de esa plasmina y la coagulación se va a mantener por la vía de la trombina y activación del fibrinógeno. Entonces esa es la respuesta que nosotros vamos a tener cuando pasamos la que sigue, cuando veamos por qué se usan. Mecanismos clave de todo esto: activación del factor tisular o de la unión factor tisular, factor 7, inicia la coagulación, amplifica la coagulación y propaga la coagulación y se relaciona con eventos de inflamación. La trombina no solamente que nosotros formamos, no solamente se relaciona con la formación de fibrina, también activa los receptores PAR. Y los receptores PAR están en la superficie de las plaquetas, PAR 1 y PAR 2, y las plaquetas también pueden desencadenar la liberación de sustancias relacionadas con la inflamación, sobre todo interleucina 1 alfa, ¿no? O 1 beta. Pasamos 1 beta porque si no, no funcionaría la inflamación. Activación de células inmunes por los productos de la coagulación y a lo que nosotros vamos a llegar es a la activación de neutrófilos. Nosotros sabemos que los neutrófilos es una célula inmune altamente reactiva, joven, es como un macrófago pero joven. Esa célula altamente reactiva libera inmediatamente su contenido y su contenido son colagenasas, elastasas, es decir, pura proteasa, y la proteasa destruye células y al destruir células liberan patrones moleculares asociados a daño y esos patrones moleculares asociados a daño perpetúan la respuesta inflamatoria. Entonces, por eso es importante, pasamos la que sigue, en células dendríticas también. Y ahí está lo que nosotros comentábamos. Vean, nosotros tenemos activación de plaquetas, formación de los cuerpos de Weibel-Palade, activación o formación del factor de von Willebrand, pero para cadenas ultralargas de factor de von Willebrand. ¿Por qué? Porque tenemos disminución del Adams 13. El Adams 13 se consume, se forman las cadenas muy largas y al formarse las cadenas largas se unen a la superficie de la célula endotelial sobre la cual actúa también el factor 8 de la coagulación. Pero cuando nosotros tenemos este fenómeno, no solo tenemos el atrapamiento de neutrófilos en las redes de la fibrina, que activa la respuesta inflamatoria también, sino que también activamos la respuesta de la coagulación nuevamente. ¿Por qué? Porque en la teoría celular de la coagulación no van a ver mucho el momento en el que actúa el factor 12 de la coagulación, ni los cininógenos de alto peso y de bajo peso molecular. Esta teoría nos dice que cuando esto pasa y esos factores se pegan sobre la superficie endotelial, se activa automáticamente el factor 12 de la coagulación. Interacciona con los complejos de cininógeno de alto peso molecular o el sistema cinina-calicreína y mantiene la coagulación por otro mecanismo diferente al del factor tisular, factor 7. Ahí está entrando ya el factor 12 que en la primera teoría de la cascada era el que iniciaba la vía intrínseca de la coagulación y en la teoría celular no sabíamos dónde quedaba. Cuando ustedes revisen la teoría celular van a ver que casi no se habla del factor 12 de la coagulación porque no saben dónde quedó, no sabíamos dónde había quedado hasta que se llevaron a cabo estos estudios. Todos los neutrófilos, los monocitos son activados y se desarrollan esos complejos llamados PLAS. Ese complejo llamado PLAS es la activación de una célula inflamatoria unida a plaqueta por medio de todos los receptores que tiene expresados en su superficie y actúa como un motor de la respuesta inflamatoria. Pasamos la que sigue, todos ellos lo van a perpetuar. Las plaquetas normalmente, pasamos la que sigue, le damos varios clics, ahí está el endotelio, ahí está la separación de las células, ahí están muchas de las sustancias que libera la plaqueta, ya nos pasamos un poquito, y todo esto se activa en esta respuesta inflamatoria relacionada con la coagulación. ¿Por qué? Pues porque tenemos todo el escenario puesto para que se lleve a cabo. Pasamos la que sigue. Y aquí está lo que nosotros decíamos,
La netosis, las trampas extracelulares de neutrófilos, actúan como un motor para la respuesta inflamatoria porque van a activar grandes cantidades de sustancias inflamatorias. Pueden liberar patrones moleculares asociados a daño, puede comportarse incluso como un generador de la respuesta inflamatoria. Estos efectos ya los habíamos visto desde hace mucho y este efecto de los NET o de las trampas de neutrófilos no se relacionaban en la teoría celular de la coagulación con un evento principal hasta que se vio que las moléculas de adhesión que inician la coagulación, como el factor 12, cininógenos y sistema calicreína, ya no jugaban un papel importante en esa teoría, pero acá no, acá sí son, porque es el motor con el cual se desencadena la respuesta inflamatoria. Pasamos a la que sigue, porque ya no estamos consumiendo mucho tiempo. Ahí están neutrófilos, liberan los NETs, procoagulantes citotóxicos, plaquetas, PLAS, todo lo que generan cada uno de ellos, ¿no? El Adams 13 y el factor de von Willebrand, en esta teoría, vean cómo se comportan. Ya hay polímeros grandes, polímeros ultra grandes de factor de von Willebrand porque el Adams 13 se consume, no puede degradarlos, activa la respuesta inflamatoria y mantiene todo el fenómeno circulando, ¿no? O lo mantiene completo. Ahí se ve un poco más grande, ahí están el factor de von Willebrand, acá están las cadenas ultra largas de factor de von Willebrand mediadas por la disminución de la producción o de la activación del Adams 13, ¿no? Pasamos la que sigue, de metaloproteínas que lo eliminan. Y este fenómeno que está dado por la liberación de patrones moleculares asociados a daño, ¿sí? Como histonas, la proteína de alta movilidad soluble 1, sustancias o sustancias relacionadas con el DNA o que tienen partes de DNA y que se liberan al momento que se destruye la célula, calprotectina, polifosfatos, etcétera, van a hacer que todo este fenómeno se incremente, porque nosotros estamos aquí en la lesión, estamos en la coagulación, activamos a los inhibidores de la vía del factor tisular, pero de ahí nosotros nos vamos a activar los receptores PAR, por ejemplo, allá, a activar los receptores celulares, a activar una serie de mecanismos de respuesta celular internos que van a tener como resultado final la activación del factor nuclear kappa beta, eso ya lo podremos ver después. Este factor nuclear kappa beta libera o mantiene la liberación celular a través de las regiones FOS y YUN de moléculas inflamatorias, interleucina 1 beta, ¿sí? Como principales interleucina 6 o factor de necrosis tumoral. Todo esto nos lleva a perpetuar la respuesta inflamatoria, a activar proteínas como la proteína de alta movilidad soluble 1, que también es un receptor de patrón de reconocimiento, y sustancias relacionadas con esta misma liberación, pero ya por parte del núcleo celular, con mayor activación de la respuesta inflamatoria y mayor destrucción de la célula. Todo esto se relaciona de manera conjunta, paso por paso, y se va manteniendo en el transcurso del tiempo. Pasamos la que sigue. Ahí vean ustedes los mecanismos en los cuales convergemos. Por eso le llaman a esta teoría la teoría convergente de la coagulación-inflamación. Al inicio o en la parte inicial o en la etapa de iniciación de la célula, tenemos liberación de histonas y de proteínas de alta movilidad soluble 1 que inducen la activación del factor tisular, es decir, empezamos la coagulación con ellos, aunque no tengamos ningún otro daño, esas mismas sustancias pueden generarlo, ¿no? El factor 7 siempre está activado y el factor tisular está separado del factor 7 para que no se active. Estas sustancias hacen que se una el factor tisular al factor 7 en la superficie del monocito e inicie la coagulación. Entonces es algo muy interesante en este momento. La amplificación, porque vamos a tener interacciones entre la plaqueta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la célula que se encarga de este momento, de la amplificación, de lo que nosotros vamos a hacer para llevar la coagulación a los elementos finales, que sería la explosión de trombina y la generación de grandes cantidades de fibrina, ¿no?
Ese nosotros lo vamos a tener sobre todo por la liberación de los polifosfatos que van a trabajar en esa vía que nosotros llamábamos intrínseca, pero en realidad es la activación de los factores de adhesión o de las primeras moléculas como el factor 12. Y después tenemos la propagación, ya con liberación de fosfolípidos, activación de las membranas celulares, activación de la respuesta inmune innata, a través de los receptores TOL, etcétera, ¿no? Todo eso nos lleva a que nosotros tengamos eventos que amplifican o que controlan la respuesta inflamatoria, ¿no? Pasamos la que sigue, por favor. Y al final nosotros tenemos este esquema. Tenemos una lesión vascular, tenemos pérdida de sangre, activación de la coagulación, liberamos proteínas moleculares asociadas a daño. En el futuro vamos a estar hablando mucho de histonas, que ya en el HRAE tienen un protocolo de histonas, de proteínas de alta movilidad soluble 1, de proteínas con ácidos nucleicos incorporadas, de calprotectina, que van a activar plaquetas, van a formar NETs, van a activar la respuesta inflamatoria a nivel celular, sobre todo por monocitos y plaquetas a nivel endotelial, generación de trombina, formación de trombina y coágulos, inflamación y respuesta inmune innata y posibilidad de resolución o no. ¿Por qué posibilidad de resolución o no? Porque si nosotros no logramos controlar toda esta respuesta, nosotros no vamos a poder pasar a la etapa de recuperación del enfermo. ¿Cuánto será la vida media de las moléculas relacionadas con la recuperación? ¿Cuánto tenemos de tiempo para recuperar al enfermo? ¿Cuánto debemos de intervenir para volver a regular toda la respuesta inflamatoria? Esas sí son respuestas que aún no tenemos. En el tiempo nosotros podemos decir que van en horas a días, pero si no controlamos el 100% de las reacciones, no vamos a poder pasar a una etapa de recuperación. Vamos a estar en esos mini bucles que tenemos, en donde volvemos a generar respuesta inflamatoria que puede ser limitada. Si nuestras intervenciones la contienen, el paciente podrá evolucionar a una etapa de recuperación, pero si no la contienen, esos minibucles van a volver a generar otra respuesta inflamatoria y el paciente va a estar entrando en respuestas y en respuestas y en respuestas. Y al final de cuentas, cada respuesta que libera una gran cantidad de mediadores suma para ir dañando la función orgánica del enfermo, ¿no? Pasamos la que sigue. Y bueno, ya habíamos puesto otras, pero bueno, ya se terminan aquí en la presentación que entregamos. Esa es una presentación que habíamos entregado antes, pero ya ven que luego a uno le cae la activación en las guardias como para hacer más cambios. Pero bueno, espero que con esto nosotros podamos darnos cuenta de que la coagulación y la inflamación y la disfunción orgánica son un motor que están estrechamente relacionados. Y que el error más grande que nosotros tenemos es trabajarlos cada uno por separado. Porque ese es un problema que hace que en nuestra mente no permeen las intervenciones al mismo tiempo. Vamos primero pensando en controlar la coagulación, después vamos viendo a ver si controlamos lo que desencadenó el problema, después vamos a ver si controlamos las fallas o no las controlamos, porque creemos que se van presentando de manera secuencial en el tiempo, cuando en realidad están pasando las tres al mismo tiempo. ¿Por qué el estudio de la coagulación tiene un desempeño muy pobre en la preparación de nosotros como médicos? Bueno, yo fui presidente también del Consejo Mexicano de Medicina Crítica y ahí hacemos exámenes de evaluación para certificación de médicos en la especialidad de medicina crítica. Durante los 3 años que estuve, más los años previos de los presidentes anteriores, el desempeño de los médicos en el área de coagulación que van a la especialidad, que ya van a trabajar, que ya acabaron la especialidad, que van a salir a trabajar, tiene una promedio más o menos de 4.5 a 5. Eso quiere decir que estaba, bueno, no sé ahora, ¿verdad? Porque ya tiene mucho que no estoy ahí. Pero eso quiere decir que nosotros estamos egresando especialistas en medicina crítica
con un desempeño muy pobre en coagulación. Eso nos motivó a nosotros a hacer cursos de coagulación. Hace 3 años empezamos con hace un poco más, entre 4 o 5 años empezamos con este Summit. Lo generamos inicialmente en La Raza, después ya pudimos hacerlo en grande, y todo esto que están viendo ustedes ahorita, componentes médicos de alta capacidad en varios lados, empezó con todos nosotros como un sueño para ver qué podemos enseñarle a los médicos para mejorar su desempeño. Y vean a dónde ha llegado. Por eso les digo que la medicina no va a cambiar por la suma de cada uno de nosotros. Nosotros podemos ser expertos, podemos saber todo lo que se relaciona con las moléculas de inflamación, podemos ponerlo en práctica, podemos traerlo al escenario clínico, pero nosotros no tratamos al 100% de los pacientes, ¿eh? Yo voy a ser paciente y a lo mejor tú me vas a tratar. Pero si para ti eso no fue importante, vean el impacto que tiene en la atención de un paciente. Si para nosotros fue una materia más que debemos de pasar, vean el impacto. Si para nosotros la sepsis es un fenómeno que tiene respuesta inflamatoria y el paciente vive o muere, vean el impacto. Si la disfunción cardiovascular por cualquier otra causa es o no materia de nuestro interés, vean también el impacto, porque ya viene también la respuesta cardiovascular inflamatoria, y más bien ya está en todos los escenarios, cuando ustedes lo vean en los escenarios nuevos. Entonces, a lo que voy es que no debe de quedarse en una sola plática, en una sola charla, tiene que ser el motor para que ustedes lleguen a sus hospitales y puedan revisar todos estos conceptos. ¿Podemos poner la que sigue de esa? Y cuando nosotros nos veamos en algún momento, la otra, y seamos sus pacientes, pasamos la que sigue, la de la inflamación, ustedes puedan tener todo esto en su cabeza en el momento de tratar a un enfermo, porque la medicina así es. La medicina puede ser tan fácil como que el paciente tiene fiebre y le ponemos paracetamol o metamizol o algún otro antiinflamatorio no esteroideo, o puede ser tan compleja como para encontrar cuál es el mecanismo que está desencadenando esta manifestación clínica del enfermo y poderla controlar. Pero eso ya depende de cada uno de nosotros y son una serie de respuestas que nosotros tenemos en la cabeza que debemos tener en segundos o en minutos en el momento de estar con el enfermo. Ese es el mensaje. Si nosotros empezamos en un hospital que no creía en la coagulación, y terminamos en foros como este, ¿qué va a pasar cuando ustedes vayan y lo apliquen en cada uno de los hospitales en donde están? Pues esa suma de todos ustedes más la de nosotros sí va a impactar en la sobrevida de los enfermos en un futuro probablemente. Entonces ese es el mensaje que tenemos y pues desgraciadamente ya nos tenemos que ir porque es bastante apasionado poder hablar con ustedes, pero el tiempo es el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Así es. Un aplauso. Agradecemos al doctor Esquivel por su extraordinaria ponencia y les hacemos entrega de un pequeño obsequio y de su constancia. Muchísimas gracias, doctor.